¿Sabías que en Florida existe un lugar donde puedes alimentar camellos y ovejas y ver de cerca cebras, rinocerontes y muchos otros animales salvajes sin salir de Estados Unidos? Hoy te llevamos a descubrir uno de los safaris más increíbles de Florida, el Safari Wilderness Ranch. Ven, acompáñanos. Dicen que los animales están sueltos, o sea, sueltos de verdad. Así que si me ven que corro en algún momento, ustedes no vieron nada. Así que acompáñenme en esta aventura épica, que hoy puede pasar de todo. Bueno, llegamos aquí a Safari Wilderness. For reservation or more information, please call. Yo creo que nosotros hubiéramos podido venir ayer sin nada. Yo espero que se hayan cogido la información. No, mentira, más adelante le voy a dar toda la información con lujos y detalles. Bueno, parceritos, ya llegamos al Safari Wilderness Ranch, aquí en Leyland. Así que acompáñenos a ver qué nos vamos a encontrar hoy. Yo la verdad estoy tranquilo, relajado. Pero a Christopher sí lo veo con un poquito de miedo. Ya lo veo mirando para todos lados, como calculando si puede correr o no. Papi, yo no le tengo miedo a nada. Yo no nací en el día de los temblores. No, papi, la que yo veo aquí con miedo son otras, no yo. Bueno amigos, estamos entrando en el carro y comenzamos este recorrido por el Safari Wilderness Ranch aquí en Leyland. En este momento dejamos atrás lo conocido y nos adentramos a una experiencia completamente diferente, rodeado de naturaleza y la vida salvaje en su propio entorno. El camino empieza, la emoción ya se siente, porque aquí nunca se sabe qué puede pasar frente a ti. Vamos avanzando lentamente, atentos a cada lado, listos para lo inesperado. Esta aventura apenas comienza. Pretty good. I need you to go all the way down to the second left and take the second left. All the way down to the second left? Yes, sir. Y'all have a good day. Bueno, déjenme les traduzco qué me dijo el Señor. El Señor me dijo que siguiera hasta el fondo y quisiera la segunda izquierda. Vamos a ver dónde queda la segunda izquierda. Acompáñeme. Bueno, a ver, aquí está la primera izquierda. Esta es la segunda. Nos metemos por aquí y seguimos. A ver, sigamos a ver hasta dónde nos lleva este camino. Bueno, parceritos, y estamos llegando. Aquí nos están dirigiendo. Vamos a ver qué nos dice esta señora. Bueno, aquí nos saluda y lo primero que nos dice es que no podemos tener la cámara afuera. Bueno, sigo con la traducción. Todos se pueden salir del vehículo mientras se registran. Si están del otro lado, van a ver dos letreros, uno adelante y otro atrás, donde dice que no se pueden pasar de ellos. Los que están de mi lado pueden ir hacia el patio, al frente del edificio y junto a la mesa de picnic. Si necesita usar el baño, está al fondo, a la izquierda. Si lo quiere usar, está la oportunidad de hacerlo porque no volvemos acá. Dentro del vehículo no se puede fumar ni hacer vapor. No puedes tocar los animales, solamente los gatos. El que compró las entradas, traiga su documento y la tarjeta de crédito con la que hizo la compra y sígame para acabar de registrarlo. El baño está bien bonito, mire. Tienen el baño aquí, está bonito. Bueno, y después de usar el baño, vamos a ver qué más vemos por aquí. ¿Qué otros animales vemos? Listo, ya empezó el recorrido por el Safari Wilderness Ranch. La guía va usando un transmisor y nosotros tenemos que sintonizar una emisora en el radio para poder escuchar todas las indicaciones y la información durante el safari. Bueno, las entradas nos costaron 168,37 centavos, ya con impuestos incluidos. Así que esperamos que la experiencia valga totalmente la pena. También es importante llegar por lo menos 15 minutos antes de la hora del tour, porque aquí todo comienza súper puntual. Las puertas cierran 10 minutos después de la hora programada, así que si llegas tarde,
No hacen reembolsos ni cambios de reservación. Además, cada vehículo necesita su propia reservación pagada para poder entrar al safari. Y algo bueno es que la experiencia funciona, llueva o haga sol, así que la aventura nunca se detiene. Salen, se hunden y salen. Hunden, ve. Ponele cuidado cómo sacan la cabeza después, ve. Y mientras seguimos avanzando por este recorrido del Safari Wilderness Ranch, todo se siente cada vez más tranquilo y más natural. Bueno, hasta ahora hemos visto venados, cebras, vacas y hasta algunos terneros, todos caminando tranquilamente en espacios abiertos, muy cerca del camino por donde vamos pasando. La experiencia se siente muy diferente a un zoológico tradicional, porque aquí los animales están en ambientes mucho más naturales y uno realmente se siente que está dentro de un safari. Me trae recuerdos al Tiuma Park en Villavicencio. ¿Sabías que las cebras son animales muy interesantes? Uno de los más llamativos que se pueden ver aquí en el safari. Son originales de África y pertenecen a la familia de caballos y burros. Sus rasgos más famosos son las rayas blancas y negras, que en realidad son únicas en cada individuo, como una huella digital. Si no, miren aquella avestruz. ¿Sabía que la avestruz es el ave más grande del planeta y pesada del mundo? Puede medir hasta 2.7 metros de altura y pesar más de 150 kilos. Aunque tiene alas, no puede volar. En lugar de eso, es una corredora excepcional. Puede correr hasta 70 kilómetros, convirtiéndose así en el ave más rápida del planeta. Sus patas son muy fuertes. Una sola patada puede causar lesiones graves a un depredador, por lo que prefiere defenderse con ellas antes de huir si se siente acorralada. Tiene los ojos más grandes de cualquier animal terrestre, de unos 5 centímetros de diámetro, incluso más grandes que su cerebro. Solo tiene 2 dedos en cada pata, algo único entre las aves. Esto le ayuda a correr con mucha mayor velocidad. Sus huevos son más grandes del mundo. Un solo huevo puede pesar entre 1,5 kilos o 2 kilos. Equivale a unas 20 o 24 huevos de gallina. Son animales muy curiosos y cuando ven personas o vehículos suelen acercarse para observar qué está pasando. Y un dato curioso y menos importante es que aunque muchos creen que las avestruces esconden la cabeza bajo la tierra cuando tienen miedo, eso es un mito. En realidad bajan la cabeza para cuidar sus huevos o buscar alimento. Desde lejos parece que las esconde. ¡Wow! Miren quién está aquí. Este es un lemur de cola anillada y su cola con rayas blancas y negras es súper fácil de reconocer. Estos animales vienen de Madagascar, una isla muy lejana, y son muy curiosos y juguetones. Les encanta vivir en grupo y hasta toman el sol sentados con los brazos abiertos. Qué increíble fue poder ver uno tan de cerca aquí en el Safari Wilderness. ¿Ustedes ya conocían a este animal? No olvides dejarlo aquí en los comentarios si ya había visto este animal y en dónde. Bueno, y después de esta interesante información que nos acaba de compartir Mavi Christopher, es hora de seguir con nuestro recorrido por este safari. Todavía nos quedan muchos más animales increíbles por conocer, así que acompáñenos hasta el final de esta aventura. Vamos a ver qué más nos espera. Bueno, ya nos estamos acercando al final de este recorrido por el Safari Wilderness, pero todavía nos queda una experiencia muy especial. Aquí, si compras los alimentos, puedes bajarte del vehículo para alimentar a alguno de los animales. Antes de comenzar, el personal nos da algunas recomendaciones importantes, como estacionar el carro únicamente en áreas indicadas, no sobre el pasto, mantener la música apagada o con un volumen muy bajo y seguir las instrucciones del personal en todo momento. Y ahora sí, llega el momento de vivir esta experiencia de cerca. Vamos a ver qué tal nos va alimentando estos increíbles animales. El cuello. Aquí tócalo. Tranquilo, fiera, tranquilo, dile.
They're huge. They're huge. No, ya está comiendo nomás. Ay, botó la mierda. Bueno, lo que ve usted aquí es un animal muy peligroso. Muy, pero muy peligrosa. Y lo otro es un camello. Are you recording with the glasses? Sí. Yo lo hay camello en la casa. Vete, pues rápido, rápido. Todo está grabado en la cámara, ¿sabes? Ah, sí, yo sé. Ah, bueno. Yeah, whichever one you want. Tranquilo, fiera, tranquilo. Esto es un animal, se llama Christopher. El otro es un camello. Watch where you step, Katy. Dice, mira, te estás pisando, estás pisando. Y una recomendación muy importante que les vamos a dar es que si usted llega a visitar este lugar, tenga cuidado acá cuando camina, donde pisa, para que no se lleve los excrementos en su carro. Este yo creo que es mi hermano. ¿Sí? Sí. Casi le come la mano. Sí. Bueno, y hemos llegado al final de esta increíble aventura. Esperamos que este video les haya gustado, disfrutado este recorrido por el Safari Wilderness junto a nosotros. Antes de irnos, les queremos dejar una tarea. Investiguen un dato curioso sobre los camellos y escríbanlo aquí abajo en la caja de comentarios. Queremos leer todo lo que usted descubra. Y si le gustó este video, no olvide de dejar me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para acompañarnos en nuestras próximas aventuras. Gracias y nos vemos en el próximo video. Y adiós, pues.